Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a la 11ª edición de las Jornadas Europeas Vamos a Explorar Europa. Iniciaremos presentando a los docentes que nos acompañan en esta mesa. Doctora Mayra Santos Medina. Buenos días. Maestro Roberto García García. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Maestra Sandra Cruz Alejo. Hola, buenos días. Doctora Arcelia Moreno Agras. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Maestra Noemí González Díaz Barriga. Buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes. Y un servidor, el maestro Elías Joel Ramírez Martínez. Adelante con las presentaciones, maestras. El primer trabajo que vamos a observar se titula Derechos Humanos, arma fundamental para que prevalezca la paz en las naciones, y presentan Hernández Carvajal Saraí, López Santana Emiliano y Casildo Godínez Carlos Armando. El segundo trabajo se titula Economía Circular, de la alumna Jurado Fuentes Vanessa. El tercer trabajo es 20 años en circulación, la historia del euro, presentado por Robles Pérez Miguel Ángel. Nuestro cuarto trabajo se titula Los fundadores de la Unión Europea y todo lo importante sobre ellos, de Hernández Marín Santiago. La siguiente participación se titula Historia de las relaciones México y la Unión Europea, de Villeda Velasco, del plantel 9. Y el sexto trabajo es Historia de la Unión Europea, presentado por Ávila Gutiérrez Axel, del 606. Nuestro último trabajo se llama La etapa clásica de la literatura, presentado por Ruiz García Fátima, Uribe Martínez Casandra, Muñoz Rojas Alan Ezequiel y Rojas Julia Mateo. Éxito a todas y a todos. Les deseamos para cada una de sus presentaciones. Adelante con ellas. Buenas tardes, comunidad estudiantil en general. El día de hoy los alumnos Casildo Godínez Carlos Armando, Hernández Carvajal Saraí, López Santana Emiliano les presentarán Derechos Humanos, arma fundamental para que prevalezca la paz en las naciones, con temática de los derechos humanos. Como asesores tenemos a la profesora Otero Valladares Paola. Iniciamos. Para todo ser humano es fundamental saber que existen armas con las cuales se rige la sociedad y que forjan un equilibrio para garantizar la paz, la seguridad y salvaguardar la dignidad humana. Organizaciones en el mundo como la Unión Europea se han encargado de que esto se lleve a cabo. El respeto de los derechos humanos y la dignidad, así como los principios de libertad, democracia, han guiado las acciones de la Unión Europea, dentro y fuera de sus fronteras, principalmente al aplicar políticas y programas. Estos son recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, complementando los sistemas nacionales en materia de derecho. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos o prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Todo derecho es aplicable para todas y todos, puesto que no hace distinciones en aspectos económicos, religiosos, étnicos u otra condición. La Unión Europea durante 70 años ha logrado fortalecer una paz duradera y es por ello que en el 2012 fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz. Aunado a ello, esta importante organización internacional parte de dos puntos específicos que son parte del compromiso que asumen y consiste en la defensoría y difusión de los derechos humanos. También ha considerado que se deben contemplar mujeres, niños, minorías y personas desplazadas. Se opone a las penas de muerte, torturas o cualquier acto que vaya en contra del derecho a la vida, así como de los que implican un maltrato o discriminación. El respetar de los derechos es una de las obligaciones fundamentales de la Unión Europea. Estos derechos deben ser respetados tanto por la Unión cuando se aplican las políticas y los programas, así como por las instituciones y cada uno de los Estados miembros.
Estos derechos individuales, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, y que disfruta cada una de las personas que pertenecen a esta unión, son recogidas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde ésta se divide en 7 títulos, los cuales integra la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía, la justicia y disposiciones generales que rigen la interpretación y aplicación de esta carta. Todo esto comenzó en 1789, cuando se comenzaron a dar los primeros derechos a los hombres. Con el paso del tiempo, estos fueron aumentando hacia las mujeres y otros grupos sociales, por lo que la Unión Europea es considerada como una de las pioneras de los derechos humanos. Para la protección y respeto de los derechos fundamentales de la Unión que se enuncian en la Carta, el Parlamento Europeo se ha comprometido, y esto ha podido ser llevado a cabo gracias a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, dando como resultado que toda la ciudadanía de la Unión goce de los mismos derechos, libertades y protecciones. Por otra parte, el Estado de Derecho es aquel que tiene la capacidad de ayudar a proveer una mejor calidad de vida a su ciudadanía, pues en él se establece la existencia de un buen gobierno y un Estado fuerte y consolidado. Para lograr un Estado de Derecho en la actualidad, es necesario que la mayoría de las actividades sean regidas por tratados, acuerdos voluntarios y democráticos. El Tribunal Europeo de Justicia ha sido designado como el órgano delimitador de sentencias, las cuales deberán de ser inviolables. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó en el Pleno del 16 de diciembre de 2020 un acuerdo alcanzado junto al Consejo, por el que se establece un mecanismo que permitirá la suspensión o reducción de fondos europeos cuando se produzcan violaciones del Estado de Derecho en los países miembros, demostrando así que el Parlamento Europeo y en general la Unión Europea están comprometidos para que el Estado de Derecho exista en toda la Unión y que los derechos de la ciudadanía europea sean así respetados. Ahora bien, para concluir, les voy a decir una frase que fue dicha por el secretario general de las Naciones Unidas en el 2019, Antonio Guterres, en la cual se enuncia que todas y todas las personas que tienen derecho a todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, no importa dónde vivan, no importa su raza, etnia, religión, orientación social, género, orientación sexual, opinión política o de cualquier otra índole, discapacidad o nivel de ingresos, ni cualquier otra condición. Antonio Guterres. Y estas son las referencias utilizadas en la presente ponencia. Muchas gracias por su atención. Hola, espero esté teniendo un buen día. En esta 11ª edición de las Jornadas Europeas vamos a explorar Europa. Yo, Jurado Fuentes Vanessa, de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Schulz, voy a exponer el tema Economía Circular, una segunda oportunidad, la vida. Y bueno, primero tenemos que iniciar definiendo qué es la economía circular. Es un modelo económico que actúa en favor del medio ambiente y reduce las emisiones de efecto invernadero. Bueno, se presenta el término de sistema lineal. En este se obtienen los productos de la naturaleza, se producen productos, el ser humano los utiliza y cuando dejan de ser funcionales para él, los desecha. Y al desecharlos, pues claramente se convierten en basura y contaminan. Sin embargo, como lo menciona aquí en la economía circular, es un círculo en el que constantemente se repiten aquellas acciones que son reutilizar, reparar, renovar y reciclar. Y como resultado de utilizar la economía circular, se producen productos climáticamente neutros. Esto quiere decir que por cierta cantidad de gases de efecto invernadero que emitan, van a hacer acciones que beneficien al medio ambiente, como en este caso es reciclar. Entre los objetivos que se presentan aquí está el no a la obsolescencia programada. Esto quiere decir que están en contra de aquellos productos que están prediseñados para durar poco tiempo cuando podrían durar un poco más de tiempo. El quitar el lavado verde hace referencia a aquellas industrias o aquellas empresas que dicen ser más sustentables de lo que verdaderamente son. Jerarquizar residuos hace referencia a dar el tratamiento y prioridad adecuado a los desechos que se produzcan. El derecho a la reparación es cuando alguna de nuestras pertenencias deja de funcionar, no tiene que ser desechada y convertida en basura, sino que puede ser reparada para tener una segunda oportunidad y seguir funcionando. Y bueno, como se ha venido mencionando a lo largo de esta explicación, da una segunda oportunidad a los productos. Y ahora veamos de dónde deviene la importancia de la economía circular.
hay un problema que actualmente impera, que es la sobrepoblación. Es decir, cada día nuevos integrantes llegan al planeta, así como con ellos sus necesidades, que tienen que ser saciadas por medio de recursos naturales, lo cual actualmente cada vez hay menos. Por eso es importante ser conscientes de lo que consumimos, ser conscientes de lo que desechamos y cómo lo hacemos. Y bueno, la Unión Europea ha tomado acción. Podemos ver que la Comisión Europea desde 2015 ha tomado diversas medidas, entre las cuales está reutilizar el agua, convertir los residuos en energía, rediseñar productos e incentiva a la población a seguir las medidas como las 3 Rs. El Parlamento Europeo dice que tienen que ser las actividades ecológicas, los conocimientos ecológicos deben de ser tomados en cuenta para aquellas políticas de educación y formación. Y el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea está enfocado en la gestión y prevención de residuos, así como también está enfocado en incentivar o guiar al crecimiento y al liderazgo mundialmente de la Unión Europea para que lidere en este ámbito. Y bueno, en el financiamiento podemos ver que el Fondo Estructural y de Inversión Europeo da 35 millones de euros a cuestiones ambientales, mientras que 1.5 de ellos están orientados a diversos tratamientos de residuos. También se puede mencionar el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el Portal Europeo de Proyectos de Inversión y Acciones Urbanas Innovadoras. Y bueno, por último se presentan las conclusiones. Como se menciona antes, la economía circular no tan solo beneficia al medio ambiente, sino que también beneficia a los seres humanos, de manera en que somos conscientes de lo que consumimos, cuánto consumimos y cómo lo desechamos. De esta manera vamos a tener una vida más sustentable y de manera en que podamos seguir creciendo como actualmente lo hemos hecho, solamente que de manera más responsable. Y bueno, aquí se presentan las fuentes consultadas y eso es todo. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Robles Pérez, vengo de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schulz, vengo del grupo 606. En esta 11ª edición de las Jornadas Europeas les voy a exponer el tema de la historia del euro y que este año cumple 20 años. A 20 años de su historia. El 1 de enero del año 2022, justo este año, se cumplieron exactamente 20 años desde que la moneda que conocemos como el euro ha estado en circulación en más de lo que es actualmente 19 países. Estos países van desde Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. Además, podemos contar 4 microestados que también forman parte de la Unión Europea, que es Andorra, Ciudad del Vaticano, Mónaco y San Marino. Este gran cambio que hubo entre estos países que conforman la Unión Europea ha sido considerado un éxito y un gran cambio para el mundo, pues es la segunda moneda más importante del mundo y es respaldada por el Banco Central Europeo. La circulación del euro. El euro, como ya mencioné anteriormente, entró en circulación oficial en el año 2002. Pues tras el Tratado de la Unión Europea que se firmó en el año de 1993, se había acordado la idea de crear una moneda única con el propósito de sustituir a las antiguas divisas de los países que conformaban en lo que ahora se iba a conocer como la Unión Europea. Tal es el caso de monedas antiguas, como lo puede ser el marco alemán y el franco. El oro viene en muchas presentaciones, van desde algunos céntimos y monedas hasta billetes de diferentes denominaciones. Van igual desde diferentes colores y características únicas que identifican a cada uno de estos billetes. Cuenta con un porcentaje de inflación anual del menos 0.3 y presenta beneficios sobre otras monedas, principalmente en temas del tipo de cambio y que esta es respaldada por un banco central, así como la eliminación de costes de inversión y que presenta una flexibilidad y una liquidez muy grande en mercados financieros. Tras 20 años de historia, el euro, a pesar de ser una moneda considerada joven, es actualmente la segunda divisa, como ya mencioné anteriormente, más importante de la historia, que se ha encargado de mejorar gran parte de la economía europea
y no solo europea, también del mundo. Y es una de las monedas que se consideran más estables, debido a que son 19 países los que conforman a la Unión Europea y los que pueden llegar a respaldar esta moneda. Son actualmente 340 millones de ciudadanos viviendo en las zonas que conforman a la Unión Europea. Son todas estas personas a las que el euro les ha llegado a beneficiar y lo utilizan actualmente como su moneda. De hecho, el nombre de euro fue adoptado oficialmente el 16 de diciembre de 1995 en la ciudad de Madrid. Y es así como esta moneda ha cumplido exactamente con nosotros 20 años. Eso es todo por mi parte. Gracias por su atención. Buenos días, tardes, noches o a la hora que estén viendo esta presentación. Mi nombre es Hernández Marín Santiago, soy de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, Miguel Schulz, y hoy voy a exponer acerca de los fundadores de la Unión Europea y todo lo más importante sobre ellos. Espero que lo disfruten. En resumen, este trabajo busca hacer una breve explicación sobre qué es y de dónde surge la Unión Europea, su propósito, un pequeño repaso por encima de su evolución y los cambios que ha experimentado con los años, y principalmente recopilo algunos datos, intereses, contribuciones y motivos de los 6 países que fundaron esta comunidad política del derecho, o siendo más específico, de los miembros conocidos como padres fundadores de la Unión Europea. Un grupo conformado por políticos europeos. Sus visiones y expectativas al formar a dicha comunidad se plasmarán en una pequeña biografía de cada miembro de este selecto grupo y vamos a indagar sobre sus perspectivas y motivaciones para la creación de la Unión Europea. Para introducirnos con esto, lo primero que debemos hacer es entender cómo surgió y por qué la Unión Europea. Con el fin de acabar con los frecuentes y sangrientos conflictos que culminaron en la Segunda Guerra Mundial, los políticos europeos inician el proceso de construcción de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero, fundada en 1951, fue el primer paso para garantizar una paz duradera. En 1957, el Tratado de Roma establece la Comunidad Económica Europea, también conocida como CEE, y una nueva era de cooperación cada vez más estrecha en Europa. Sin embargo, este periodo también se caracteriza por la aparición de la Guerra Fría, que dividió el continente en más de 40 años. Lo más importante ocurrió el día 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, de quien hablaremos más adelante, hace públicos sus planes para la construcción de Europa inspirados en gran parte gracias a Jean Monnet, ambos siendo parte de los padres fundadores. Los padres fundadores fueron Alcide de Gasperi, nacido en Pietrelcina el 3 de abril de 1881, político italiano, fue ministro de Asuntos Exteriores y presidente del Consejo de Ministros de Italia, así como el fundador de Democracia Cristiana y último secretario del Partido Popular Italiano. Altiero Spinelli fue un político italiano de ideología federalista europea, conocido por su defensa del proceso de integración europea acontecido en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1970 y 76, Spinelli fue comisario europeo encargado de la política interior. Además, fue elegido diputado al Parlamento Europeo en 1979. Jean Monnet, nacido en Cognac el 9 de noviembre de 1888, fue un político que recibió el título de Ciudadano de Honor de Europa en 1976 y fue galardonado con el premio Robert Schuman por sus servicios a la causa de Europa. Konrad Adenauer, nacido en Colonia el 5 de enero de 1876, político alemán, primer canciller de la República Federal de Alemania Occidental. Adenauer liberó a su país desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial hasta convertirlo en una nación productiva y próspera que forjó fuertes relaciones con Francia, Reino Unido y los Estados Unidos. Paul Henri Spaak nació el 25 de enero de 1899, político belga, defensor de la cesión de soberanía por parte de los Estados miembros a instituciones europeas comunes. Se mostraba partidario del ingreso del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea. Robert Schuman nació en Luxemburgo el 29 de junio de 1886. Fue un político francés de origen germano-luxemburgués. El plan de Schuman fue la base en la que se asentó la Unión Europea, una especie de primera piedra de las instituciones siguientes. En su discurso, Schuman proponía la creación de una comunidad franco-alemana para aprovechar conjuntamente el carbón y el acero de los dos países. Walter Hallstein, nacido en Maguncia 17 de noviembre de 1901, fue político que además fue el primer presidente de la Comisión Europea, cargo que ocupó entre 1958 y 67.
Durante sus años al frente de la Comisión Europea, Hallstein impulsó a la realización del mercado común. Winston Churchill nació en Woodstock, Oxfordshire, Inglaterra, 30 de noviembre de 1874. Conocido como Winston Churchill, fue un político militar, escritor y estadista británico que se desempeñó como primer ministro del Reino Unido de 1940 a 45 durante la Segunda Guerra Mundial y nuevamente del 51 al 55 por parte del Partido Conservador. Y bueno, eso fue todo por mi parte en esta presentación. Tengo muchas más ideas expuestas y mucha más parte de mi investigación en la infografía, así que espero que también la disfruten y que se entiendan todos los puntos a la perfección. Muchas gracias por su atención. Los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria del plantel 9, Pedro de Alba, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de las Jornadas Europeas, presentan una breve historia de las relaciones entre México y la Unión Europea. México y la Unión Europea. La historia de México está inevitablemente relacionada a la historia de Europa. Tras la consolidación de lo que actualmente conocemos como México, las relaciones entre el mismo México y Europa han atravesado históricamente diversos altibajos, estos siendo determinados por un contexto europeo casi siempre cambiante y dictado, desde luego, desde la condición de potencias de varias naciones europeas. Esto, en vez de mejorar a lo largo del siglo, terminaría empeorando tras situaciones como la Guerra Civil Española y las guerras mundiales, que causarían tendencias negativas en las situaciones diplomáticas y relaciones económicas entre México y Europa. Afortunadamente, a finales del siglo pasado es cuando se marca el inicio de las relaciones formales entre la Unión Europea y nuestro país. Se puede destacar como un hito importante en primera instancia el 13 de mayo de 1996, cuando fue aprobada por parte del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea la negociación con México para establecer un acuerdo de asociación económica, que el 8 de diciembre de 1997 culminaría en la firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, también conocido como el Acuerdo Global. Actualmente, el Acuerdo Global se ha modernizado. Esto comenzó en mayo de 2015, 15 años después de su entrada en vigor. A partir de ese año y hasta el 28 de abril de 2020, México y la Unión Europea mantuvieron negociaciones para la modernización del pilar comercial del acuerdo entre México y la Unión Europea. Todo esto para obtener diferentes fines, por ejemplo, tener un tratado mucho más amplio en el cual se incremente el acceso a mercados como productos agroindustriales, servicios y compras públicas, así como también tener un tratado más fuerte en el que se puedan proteger inversiones y productos emblemáticos para México, así como también lograr obtener un tratado más moderno. Pero ahora hay que entender los beneficios de las partes gracias a estos acuerdos. Hay que destacar que desde 2000 hasta el 2021, el comercio ha crecido un 148%, lo que se traduce en un crecimiento anual del 7.6%. Los intercambios de mercancías entre la Unión Europea y México tuvieron un valor de más de 62 millones de euros tan solo en 2017. Pasando a las exportaciones mexicanas, los productos de equipo electrónico representan el bien de mayor demanda dentro del total de las exportaciones que recibe la Unión Europea, mientras que en segundo lugar sobresalen varios de los recursos naturales del país, como lo es el petróleo, el gas y el carbón. En cuanto a las importaciones, lo más demandado por el comercio mexicano son los productos de maquinaria y accesorios mecánicos, seguidos del área de los vehículos y la aeronáutica. A todo esto, ¿cuál es el estado actual de la relación entre México y la Unión Europea? El nuevo Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea y México ha supuesto una apuesta importante para México, al ser, en palabras del embajador de México en la Unión Europea, Klaus R., el acuerdo global entre México y la Unión Europea es el más amplio, moderno y liberal que podemos tener. Es una oportunidad para ampliar el comercio entre ambas partes. Afirmó además que este nuevo tratado se trata del acuerdo más completo y ambicioso que la Unión Europea tiene con un país, porque además incluye principios democráticos, derechos y libertades fundamentales, así como el compromiso con el desarrollo sustentable. Pero, ¿y el COVID? Tras 2 años de retraso tras su anuncio en el 2018, el tratado aún sigue en un limbo donde ambas dependencias no han anunciado nada. Es posible que estos retrasos hayan sido causados debido a la COVID-19, ya que la primera fecha anunciada para la entrada en vigor había sido para el año 2020 y claramente nadie esperaba los sucesos actuales. Es claro que las relaciones económicas entre la Unión Europea y México han sido bastante afectadas debido a la pandemia. Sin embargo, el tratado no ha sido cancelado,
lo que nos hace pensar que pueda ser una herramienta con la cual el gobierno mexicano y la Unión Europea puedan levantar ambas economías. Será cuestión de esperar y analizar qué acciones hacen ambas partes en este año 2022 para lograr consolidar el acuerdo y finalmente establecer una fecha definitiva para su ratificación y posterior cumplimiento. Agradecemos infinitamente su atención y los invitamos a ver los demás proyectos que se están haciendo en torno a las jornadas europeas para entender de mejor manera la Unión Europea. Gracias. La etapa clásica de la literatura. Bien, pues la etapa de la literatura está conformada por tres corrientes literarias: el Renacimiento, Barroco y Neoclasicismo. Continuando como breve introducción, la etapa clásica de la literatura europea corresponde con lo que la secuencia histórica clásica se conoce como Edad Moderna, etapa que va desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVIII. Tomando enfoque con lo que conforma la etapa clásica, comencemos con lo que es el Renacimiento. Fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa en los siglos XV y XVII. Se caracterizó por el retorno a las raíces grecolatinas clásicas del Occidente, lo cual significó una revalorización de sus mitos, sus discursos y su filosofía. Algunos autores y sus obras más importantes de la época son La Divina Comedia de Dante Alighieri, Decamerón de Giovanni Boccaccio, La Galatea de Miguel de Cervantes, La Arcadía de Lope de Vega y Macbeth de William Shakespeare. Ahora bien, tomemos lugar presentando el Barroco. Fue un periodo cultural que abarcó desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Tres elementos fundamentales de su estética son el efectismo, la espectacularidad y la emocionalidad. El significado de barroco fue tomado del portugués antiguo, pues barroco designaba un tipo de perla de forma irregular. Algunos autores y sus obras son Góngora, su obra más destacada es Soledades; Quevedo, su obra es Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos; Tirso de Molina, de entre sus obras cabe destacar El burlador de Sevilla; y Calderón de la Barca, entre sus obras destacada La vida es sueño. Y por último, pero no menos importante, hablemos del neoclasicismo. Fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. A continuación, obras relevantes de la época. Jean de La Fontaine, obra de referencia a las fábulas. Daniel Defoe, obra más destacada Robinson Crusoe. Jonathan Swift, obra de referencia a los viajes de Gulliver. Alexander Pope, destaca ensayos sobre el hombre. Y José Caldazo y Vázquez de Andrade, obra Ocios de mi juventud. El final de esta etapa clásica está ligado como el final de la Edad Moderna, a la Revolución Francesa y más específicamente al fracaso del Imperio Napoleónico. Buenas tardes, compañeros, compañeras y compañeros. Mi nombre es Axel Ávila Gutiérrez y a continuación daré un breve contexto de algunas de las temáticas que se abordaron en el artículo de investigación desarrollado por su servidor. Comenzaré hablando sobre el origen de la Unión Europea, el cual se da tras la Segunda Guerra Mundial, en la idea de impulsar la cooperación económica, considerando que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países disminuirían las posibilidades de conflicto. Así, en 1957 y 1958 se creó la Comunidad Económica Europea, por sus siglas CEE, que establecía una cooperación económica estrecha entre 6 países, los cuales eran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Desde entonces, la historia de la Unión Europea ha experimentado un gran desarrollo y a estos países se unieron otros 22 estados, creando un enorme mercado único, el mercado interior. Además, lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa de todos los frentes, desde el clima hasta el medio ambiente y desde la salud hasta las relaciones exteriores y la seguridad, pasando por la justicia y la migración. Esa transformación se escenificó en 1993 con el cambio de nombre de Comunidad Económica Europea a Unión Europea.
Los países que actualmente conforman la Unión Europea son Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, República Checa, República Eslovaca y Suecia. Cabe mencionar que el 23 de junio de 2016 el Reino Unido votó a favor de abandonar la Unión Europea, por lo que el 31 de enero de 2020 salió definitivamente. Ahora mencionaré algunos tratados importantes durante la creación hasta hoy en día de la Unión Europea. El primero sería el Tratado de París, el cual fue firmado el 18 de abril de 1951 y entró en vigor el 25 de julio de 1952. El otro serían los Tratados de Roma, los cuales el 25 de marzo de 1957 se crearon y entraron en vigor el 1 de enero de 1958 por un periodo ilimitado de tiempo. El otro sería el Tratado de Fusión de los Ejecutivos, el cual se firmó en Bruselas el 8 de abril de 1965, entrando en vigor el 1 de enero de 1967. En 1986, los 12 Estados miembros de las Comunidades Europeas firman el Acta Única Europea, primera gran reforma de los tratados. El 2 de octubre de 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam. El 26 de febrero de 2001, los dirigentes de la Unión Europea firman el Tratado de Niza. Y por último, el 13 de diciembre de 2007, los 27 países de la Unión Europea firman el Tratado de Lisboa. Esto sería todo. Gracias por su atención. Mil gracias por cada una de sus participaciones. Muy interesante cada una de ellas. Excelentes los trabajos presentados. Los esperamos en la siguiente mesa. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Felicidades a todos. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Nos vemos en la siguiente mesa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente mesa.